Buenas tardes, tutores y compañeros. Mi nombre es Henry Arevalo Aldana, pertenezco al grupo 174. Mi código es 71.740.878. Bueno, a continuación voy a presentar la actividad perteneciente a este curso, que es matemática financiera. Entonces, dice que tenemos que utilizar el simulador que utilizamos o que nos dieron en la plataforma. Entonces, aquí tenemos el simulador para tabla de resumen de amortización, y también tenemos que tener en cuenta otra tabla según la guía, que es la tabla de escenarios propuestas para la estimación de los indicadores. Entonces, según la actividad, debemos utilizar los simuladores de tabla de amortización que estableciendo los datos diferenciados en la tabla de oferta de crediticia, que es la tabla que tenemos aquí al frente, el cual vamos a reflejar en el simulador. Entonces, para esa tenemos que irnos entonces a tabla de resumen de amortización. Entonces, aquí tengo como decir, la recolección de los datos que está en la tabla que ya presenté anteriormente. Entonces, dice que tenemos que presentar las diferentes tipos de amortización según lo presentado en la tabla. Entonces, para esta primera parte tengo la tabla de resumen de amortización. Para la primera amortización sería a capital fijo. Dice que el monto solicitado según el caso de estudio para la empresa para hacer la inversión es de 800 millones de pesos, con una tasa de interés efectiva mensual de 0.91%. Dice que el periodo de gracia no aplica, ni tampoco el periodo muerto. Tenemos un total de 24 periodos para hacer la cancelación o amortización del saldo que adquirimos o el préstamo que hicimos. Entonces, ya tenemos aquí los intereses, periodo de gracia, periodo muerto, total de periodos. Establecí una cuota mensual de 33.650.223.000 pesos, con un total de intereses de 7.605.369 pesos, con un interés al año del primer año, perdón, de 3.802.000 pesos 684. En impuestos tenemos 2.523.125 pesos, con una utilidad de 7.569.375. Ese sería para la amortización a capital fijo. Entonces, la siguiente es amortización con cuota de pago fijo. Entonces tendremos el mismo monto que es el que adquirió la empresa para hacer su inversión. Entonces, la tasa de interés para la amortización sería de 1.15%. No aplica periodo de gracia y periodo muerto. Entonces también tenemos un periodo de 36 para cancelar la deuda. Establecí unas cuotas mensuales de 22.618.405, con intereses totales de 14.662.582 pesos. Intereses para el primer año serían de 7.131.292 pesos. Los impuestos pues son los mismos, pues según la tabla de recolección de datos que utilicé, pues se presentan los mismos, al igual que las utilidades. Entonces, para la cuota fija de periodo de gracia, tenemos el mismo saldo. El saldo solicitado, tenemos la tasa de interés de 1.25%, un periodo de gracia de 6 meses y un periodo muerto que no aplica, con un total de periodos de 24%. Estos espacios los dejé en blanco pues porque simplemente no entendí mucho esta partecita aquí, cómo aplicar los periodos muertos y los periodos de gracia. Entonces no quise presentar algo pues sin tener algo claro. Entonces esta parte la dejé así. Entonces esta es la tabla de resumen de amortización según los datos recolectados. Entonces, para el siguiente punto tenemos
tenemos que debemos utilizar la tabla, ya les había mencionado anteriormente, la tabla, aquí la tenemos, la tabla de resumen del escenario propuesto para la estimación de indicadores. Esta es la tabla que se presenta como ejemplo en la guía de actividades. Se presenta en 4 casos, entonces al igual manera que la tabla anterior tenemos que recolectar los datos y establecer los siguientes valores para esta tabla. Entonces nos vamos a la tabla de resumen de escenarios propuestos para la estimación de indicadores. Nos vamos acá, vamos a buscarla, aquí la tenemos. Entonces aquí tengo ya la tabla de resumen. Entonces se presentan 4 casos, tenemos 1, 2, 3 y 4. Para el caso 1, según la tabla, el primer dato que nos pide es el volumen de ventas de unidades. Entonces para este caso 1 sería de 1.735.717 pesos. El precio unitario, que sería la siguiente columna, que sería de 10.527 pesos. Y los costos unitarios, que serían de 2.643 pesos. Con una tasa de descuento del 11.5%. Como podemos ver, según los datos recolectados en la tabla que nos presentan en la guía, la tenemos aquí, he recolectado la información. Entonces, como se pueden ver, son los mismos valores para cada caso. Entonces, acá es como repetitivo. Tenemos los mismos valores para la siguiente columna, lo que diferencia son la tasa de descuento, que para el caso 2 sería del 12%, para el caso 3 el 13.5% y para el caso 4 el 14%. Esta tabla pues tampoco la pude concluir, entonces espero que me comprendan, no tuve mucha explicación, no tuve mucha dirección para hacerla, entonces también los dejé en blanco. Entonces estas son las dos tablas o los dos simuladores que utilizamos para esta actividad. Entonces sería la tabla de resumen de escenario propuesto para la estimación de indicadores y ya la tabla que le he presentado anteriormente, que es la tabla de resumen de amortización. Entonces espero que hayan entendido un poco esta explicación. Muchas gracias por el tiempo prestado. Que tengan buena tarde.